Quisiéramos darle a ustedes una bienvenida. Quisiéramos darle a todos ustedes una cordial bienvenida a este encuentro, a este estudio bíblico, y agradeciéndole ante todo la transmisión del canal de YouTube de Atrio del Buen Pastor. Como hemos dicho anteriormente, que este canal de Atrio del Buen Pastor es un medio en el que en ello hacemos la misión de evangelización y sobre todo los estudios de la Biblia. Así que agradecemos siempre. Y vamos a iniciar con la lectura tomada para hoy del libro de Éxodo, capítulo 33. Con calma vamos a escuchar, con calma vamos a leer. Moisés dijo a Yahvé: por favor, déjame ver tu gloria. Y él le contestó: toda mi bondad va a pasar delante de ti, y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé. Pues tengo piedad de quien quiero, y doy mi preferencia a quien la quiero dar. Y agregó Yahvé: pero mi rostro no la podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Mira este lugar junto a mí. Te vas a quedar de pie sobre la roca, y al pasar mi gloria, te pondré en el hueco de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después sacaré mi mano, y tú entonces verás mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias. Tomemos la postura de oración sentado, pero la postura de oración y vamos a dirigirnos a través de la oración al Espíritu Santo, la persona que siempre está presente, aunque no lo vimos. Vamos a dirigirnos hacia el Espíritu Santo para desearle que nos ilumine con su luz a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos guíe nuestro pensamiento, y que podamos aprender algo más de la Biblia bajo de su guía. Por Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Aquí ustedes están viendo en la pantalla, ahí dice Yahvista y Eloísta.
Y es una tradición, recuerda, es una tradición eloísta, tradición yavista. Y ahí tenemos la pregunta, ¿cómo saberlos? ¿Cómo saber sobre yavista y también eloísta? Vamos a saber yavista, eloísta desde su característica distintiva. Ahí falta una C, distintiva. Y desde el punto de este carácter, vamos a fijar en la palabra nombre. Yavista utiliza el nombre propio de Dios, que es Yahvé. En hebreo, ahí dice, ahí, Jiwa, ahí. Mientras elohista emplea el término genérico, Elohim, para referirse a Dios. Entonces, de nombre, ya podemos saber algo sobre lo que realmente se refiere yavista y eloísta. Y vamos adelante, para saber de ellos desde su naturaleza, desde la naturaleza de Dios mismo. Ahí dice que yavista presenta a un Dios más cercano, un Dios de carácter antropomórfico, que en adelante vamos a ver esta palabra, porque es palabra que no tan común, pero vamos a ver en adelante. Y dice que, dice que yavista, que presenta a un Dios más cercano, a un Dios de carácter antropomórfico, por su naturaleza cercana, se expresa como si fuera un ser humano con emoción. Se expresa así como alguien de nosotros que es capaz de sentir con emoción, capaz de sentir como el ser humano siente. Mientras la naturaleza de eloísta es un poco diferente. Eloísta describe a un Dios más trascendente, a un Dios poderoso, y menos personal, no como el Dios de yavista, Dios que lleva nombre yavista, que es más cercano, y su acercamiento es como un ser humano. Eloísta describe a un Dios más trascendente y poderoso también, y menos personal. No se refiere a un
nombre particular de alguien o de una persona. Entonces, desde su característica distintiva, podemos saber lo que es yavista, lo que es elohista. Bien, vamos adelante. Ahí ustedes ven en la pantalla donde dice, se puede saber desde las figuras centrales. Se refiere la figura de Abraham, se refiere la figura de Isaac, Jacob. Ellos son figuras prominentes, las cuales se destacan la característica distintiva correspondiente a yavista. Entonces, Yahvé, Dios, se puede comprender si la Biblia dice que se acercó y habla con Abraham, se comprende. Se acercó y habla con Isaac, se comprende. Se acercó y habla con Jacob, por decir. El cercano, ¿no? Cercano. Mientras, cuando se trata de elohista, ahí tenemos un personaje como muy especial. Un personaje de Moisés. Moisés es el personaje central, en el cual, en él, se destacan la característica distintiva correspondiente a elohista. Y vamos a saber en adelante de por qué se refiere a este personaje de Moisés para relacionar con elohista. Vamos a ver ahora. Vamos a saber desde este punto. Desde este punto, de por qué es importante conocer las diferencias entre yavista y elohista. ¿Por qué es importante conocer estas diferencias entre ambos, yavista y elohista? Primero, porque al comprender las distinciones entre estas dos tradiciones, nos ayudan a apreciar la riqueza y también la complejidad de los textos bíblicos. Esto es muy importante. Repito. El primero dice que es importante conocer estas diferencias entre yavista y elohista, es porque al comprender las distinciones entre ambos, entre dos tradiciones, yavista y elohista, nos ayudan a apreciar la riqueza y también la complejidad de los textos bíblicos. Segundo, ahí dice segundo se refiere. Segundo, al identificar las diferencias o las diferentes perspectivas teológicas y también literarias presentes en el Pentateuco, ojalá que ustedes captan la palabra Pentateuco. Se refiere a los 5 libros del Antiguo
los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Entonces, vamos a repetir, de que el segundo, la razón es de que al identificar las diferentes perspectivas teológicas y literarias presentes en el Pentateuco, podemos nosotros obtener una visión más profunda de lo que es la formación bíblica. Esto es importante. Para esto vamos a avanzar. Ahí viene la razón más específica. Porque Yahvista en sí nos presenta un Dios cercano y personal, mientras que el Elohista en sí enfatiza la trascendencia y el poder divino. Esto es la diferencia. Yahvista, podemos decir que un Dios que sabe adaptarse como uno de nosotros, sabe, ¿cómo se llama? Estar cerca. Mientras Dios, según el Elohista, es un Dios muy lejano. Y no se puede indicar a este Dios lejano ni siquiera poner nombre. Porque como es tan grande, tan lejano, no se puede personificar con nombre de alguien o una persona. Es muy lejos, muy grande. Y esto es la diferencia. Vamos a ver ejemplos, porque es importante. Vamos a ver ejemplos. Y ejemplos concretos a través de su estilo narrativo. Vamos a saber ejemplos concretos de Yahvista y también de Elohista en los textos bíblicos. Y ahí ustedes ven Génesis capítulo 2 hasta Génesis capítulo 3. Ahí podemos ver relatos de la creación del hombre y mujer. Ahí dice también las tentaciones y la caída. Esto está en capítulo 2, capítulo 3. Y dice que Dios es presentado como un artesano. Él modeló al hombre de barro. También plantó un jardín. Dios se relacionó con los humanos. Y Él es muy cercano, muy cercana y muy directa. Y el estilo narrativo de estos textos, de Génesis, capítulo 2, capítulo 3, el estilo narrativo es coloquial, quiere decir que muy familiar, muy humano, muy coloquial, muy familiar. Y es muy popular, se comprende a todo nivel de gente. Entonces, podemos apreciar aquí, a través de los textos, ejemplos concretos para saber de que sí,
Los textos, los relatos bíblicos mencionan a un Dios, a un Yahvé, Dios cercana. Y no está tan lejos como lo que tenía pensando o tiene pensando Yahvista. Vamos a seguir ahora. Génesis 18 dice que la visita de los 3 ángeles a Abraham. En esta visita Dios se mostró como un viajero. No es un Dios que está lejos y no hace viaje, sino más bien a través del ángel, de los ángeles, Dios se mostró como un viajero caminando. Él compartió una comida con Abraham, muy humano. Su interacción es muy humana también, muy familiar, muy coloquial, familiar. ¿Sí? Entonces, Génesis 18 muestra una característica de Dios cercano, un Dios muy humano. Seguimos con Éxodo capítulo 32. Ahí, en este capítulo se narra sobre el becerro de oro. En este pasaje Dios se enojó y dispuesto a destruir a su pueblo. Entonces, Dios acá, en esta lectura o este pasaje de Éxodo capítulo 32, se mostró como alguien de nosotros. Nosotros a veces sentimos por algo, enojamos, asimismo Dios. Enojamos. Dios dice que se enojó y dispuesto a destruir a su pueblo, como alguien, ¿no? Un ser humano. Pero la lectura dice que Moisés interviene por el pueblo y aquí Dios se había visto como un ser con emoción humano. Es una muestra de que Dios Yahvé cercano, este Dios tiene un sentir, una emoción como alguien de nosotros. Y el texto menciona a este Dios como un ser humano en el Éxodo 32. Entonces, queridos hermanos, hermanas, son textos bíblicos que muestran las características del estilo yahvista. Dios es como nosotros. Ahora vamos con Elohista. Y igual vamos a ver a Elohista desde el estilo narrativo de Génesis, pero en Génesis capítulo 1. Ahí dice, la creación del mundo en 6 días. Y también Dios es como un creador poderoso y ordenado. Y Él estableció leyes y orden en el universo. Y el estilo de este relato, de esta narración, es muy formal y muy objetivo. Entonces, ahí menciona
una característica especial correspondiente a Elohista. Un Dios creador que creó el mundo en 6 días. Y este Dios es, según Elohista, es grande, poderoso. Él crea el universo. Entonces, Dios, según la tradición elohista, es poderoso. Y no puede entender elohista de que Dios es como alguien de nosotros. Ahora seguimos con Éxodo capítulo 6. En este relato, en este pasaje, ahí dice la promesa de Dios a Moisés. Él se reveló su nombre a Moisés. Él se hizo presente de forma indirecta, no como Dios yahvista, Dios de la tradición yahvista, que no necesita hablar a través de una forma indirecta, a través de, por decir, a través de Moisés. Dios habla directamente, como si fuera alguien que está frente de uno y habla. Mientras acá, diferente. Dios reveló su deseo, reveló su inquietud a través de la persona de Moisés. Entonces, Dios no se hace presente directo. Y este Dios le encargó a Moisés para liberar a su pueblo. No directamente interviene y liberar, sino que encargó a Moisés. La idea es para mostrar de que sí, este Dios, según la tradición elohista, es un Dios poderoso, pero está lejos. Y no se puede indicar con un nombre como si fuera alguien concreto de nosotros. No se puede. Pero Él liberó a los seres humanos de forma indirecta, ¿no? Poderoso, pero liberó al ser humano de forma indirecta, no directo. Y Él es santo, Él es lejos, Él es trascendente. Entonces hay una diferencia entre Dios según la tradición yahvista y Dios según la tradición elohista. Vamos a seguir adelante. Vamos con el libro de Levítico. Este libro está fuertemente influenciado por la tradición elohista. En él se narra, en este libro se narra detalladamente las leyes y también rituales del culto. Y la narración siempre presenta a un Dios como legislador. El legislador que crea la ley, da orden. Y en este libro, en este relato de Levítico, ahí el libro menciona a Dios como si fuera un ser trascendente,
que establece normas precisas para su pueblo. Vamos a seguir adelante. Como tenemos que aclarar bien este asunto de estas tradiciones, tanto yavista como también jeloísta, entonces vamos aclarando a través de los puntos importantes. Los puntos importantes para recordar. Como alguien dice, dar un resumen, pero nosotros no queremos llegar a dar resumen, más bien recordar puntos importantes. Bien, vamos a recordar los puntos importantes correspondientes a yavista. Por ejemplo, el lenguaje. Y a vista, los ejemplos se caracterizan por un lenguaje más coloquial, un lenguaje más familiar entre Dios y el hombre. También otro punto es el punto donde dice que Dios es como un ser con emociones humanas. Tiene un sentir como el ser humano. Y otro punto importante es que Dios, sintiendo como nosotros los seres humanos, hasta incluso sintiendo ira, sintiendo celos, sintiendo tristeza, alegría, etc. Son puntos para recordar y también para hacer cuál es la diferencia realmente entre yavista y jeloísta. Ahí abajo dice, como otro punto importante, dice Dios con acciones humanas. Dios camina, Dios come también, siente hambre, come como el ser humano. Son puntos importantes que nos facilita para recordar de que sí, Dios, según tradición yavista, es totalmente como uno de nosotros, uno de un ser humano. Y Dios, con una forma física humana, tiene rostro, manos, pies. Y la historia, cuando se trata de Dios y de la tradición yavista, la historia se centra en la vida cotidiana y también en relaciones personales. Y tiene una tendencia más para antropomorfizar a Dios. Vamos a saber en adelante esta palabra porque de pronto ustedes van a quedar con una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? De que este Dios, según la tradición yavista, tiene una tendencia más para antropomorfizar a Dios. Vamos a ver ahora. ¿Qué significa antropomorfizar a Dios? Ahí vamos a ver. Primero, antropomorfizar a Dios significa atribuir ciertas características humanas a un ser superior, a una entidad divina o a Dios. Y también se puede apreciar en los relatos de Pentateuco. En el
Pentateuco encontramos descripciones, explicaciones sobre Dios, a quien lo presenta el libro Pentateuco como un ser con emoción, un ser que siempre anda en acción, un ser que tiene una apariencia como si fuera ser humano. En el libro Pentateuco, en ciertos relatos, describen a este Dios como un ser humano. Entonces, la palabra antropomorfizar a Dios significa atribuir ciertas características muy humanas a un ser superior, a un ser tan grande como es Dios. Por decir, atribuirlo a Él como alguien que tiene emoción, atribuirlo a Él como alguien que siempre está en acción, como nosotros, ¿no? Atribuirlo a Él, a Dios, como si fuera alguien con apariencia humana. Esto es la diferencia, y esto se indica con la palabra antropomorfizar a Dios. Bien, vamos con la pregunta de por qué el yavista antropomorfiza a Dios. ¿Cuáles son las posibilidades, razones? Porque nosotros estamos hablando de que Dios se expresa como si fuera alguien, ¿no? De nosotros, ¿no? Pero ¿cuáles razones? ¿Cuáles las razones? Uno puede preguntarnos, ¿cuál es la razón? Primero, razones de lenguaje. Es muy importante, razones de lenguaje. En este aspecto de razones por el lenguaje, existen ciertas limitaciones del lenguaje humano. No puede decir a este Dios tan grande con una palabra que es capaz para ubicarlo a este Dios tan grande. Quiere decir que el lenguaje humano tiene su limitación. Por eso, por esta misma razón se utiliza este término para comprender mejor, ¿no? Para comprender. También dice que en esta razón de lenguaje, los autores bíblicos, al igual que nosotros, se veían limitados. Ellos descubrieron de que sí, hay una limitación en la lengua humana para describir a un ser trascendente, infinito. Entonces la lengua, razones de lenguaje, ¿sí? También dice que antropomorfizar era una forma de hacer comprensible a Dios, hacer para que sea más fácil para comprender, utilizando términos y conceptos familiares, más comprensible. Y otra razón es razón de reflejos de la cultura. Razón de reflejos de la cultura. Ahí dice que las culturas antiguas solían concebir a sus dioses con características humanas. Ellos tenían diferentes dioses
Pero estos dioses se expresan como si fuera alguien de nosotros. Y en esta razón reflejada de la cultura, dice que el yavista, al escribir para un público de su tiempo, el yavista, la tradición, la persona que desea escribir para un público en su tiempo, trató para adaptar su relato con la cosmovisión, con una visión cósmica, una visión enorme, ¿sí? Grande, ¿no? Cosmovisión. Entonces, esto está en las culturas. Se cree, se considera, se piensa, y este pensamiento está en la cultura. Está en la cultura. Ahora vamos a seguir con otra razón. Ya ustedes tienen razones de lenguaje, ya tienen razones de reflejo de la cultura, y ahora seguimos con otra razón. Razones que enfocan la relación personal con Dios. Aquí dice que al atribuir a Dios como un Dios con emoción, atribuir a un Dios que siempre en acción, se enfatiza la idea de una relación personal. Se enfatiza la idea de un Dios cercano con su pueblo, ¿no? Un Dios cercano con su pueblo. Y esto hace que Dios sea más accesible, sea más comprensible para los seres humanos. Y seguimos con una pregunta también muy importante. Una pregunta de cómo interpretar esta tendencia antropomorfizadora. Tendencia antropomorfizadora de yavista para nuestro tiempo. Bueno, la palabra ya saben, ¿no? Ahora vamos a seguir con lo que nos dice allá. Dice que para interpretar bien y correctamente es importante destacar los siguientes aspectos. Primero, conocer que la antropomorfización es un recurso literario. Nosotros hablamos de género literario, y cuando hablamos de tradición yavista, tradición elohista, siempre se refiere también a recursos literarios. Dice que siempre utiliza ciertos contextos contexto cultural,
y también contextos históricos y sobre todo históricos específicos. Entonces, la idea es para conocer que la antropomorfización es un recurso literario y por tanto el ser humano no debe dejar por alto para conocer a este Dios desde la cultura, desde el literario que tiene. Y esto es lo primero. El segundo, interpretar tales relatos bíblicos de varias maneras o también desde ciertos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de una relación progresiva. Hablamos de relación progresiva no solamente en nuestra actualidad, sino también desde nuestro antepasado se habla de una relación progresiva en cuanto en el pensamiento sobre Dios. Dice, en la relación progresiva se destaca que la comprensión del ser humano sobre Dios ha evolucionado a lo largo de la historia. Entonces no es una cosa que de repente uno piensa de repente que como algo que surge en nuestro tiempo. No, es algo que ya se iba desarrollando progresivamente a lo largo de siglos. Sí, a lo largo de siglos. Entonces, desde este punto de vista de relación progresiva, se puede apreciar de que sí, el ser humano trataba para comprender sobre un Dios que siempre va evolucionando en la vida del ser humano, en su mente, en sus ideas, en su creencia. Entonces va evolucionando. Y ahí dice además de que los relatos antropomórficos pueden verse como una etapa inicial, no una etapa ahí final, sino inicial, en la revelación divina. Recuerda que Dios siempre se revela en la vida del ser humano a lo largo de la historia. Y cuando se trata de este relato antropomórficos, entonces lo que se había pensado sobre Dios como un ser humano, o Dios está como alguien lejos, lejano, pero es algo que no es ya final, más bien es algo de un inicio. Adelante, hermano. Y en el proceso dice que posteriormente le da la oportunidad al ser humano para profundizar. Un proceso para profundizar, pero de manera constante. Por eso aquí dice
desde el punto de vista de la comprensión del pueblo, ahí uno puede comprender con facilidad sobre un Dios, si es lejos o si es muy cercana. El ser humano puede comprender. Porque de pronto solo piensa, bueno, Dios que yo creo es alguien lejano y no puede ser como alguien está cerca, no puede ser. Como piensa la yavista, ¿no? Tradición, yavista. Ok, seguimos. Todo se trata para ser más comprensible, ¿no? Todo se trata para esto. Por eso, aunque el lenguaje tiene su limitación, el ser humano luego comprende con su punto de vista de diferentes maneras. Aquí dice, el ser humano ha captado de que la antropomorfización facilitará la comprensión de los conceptos teológicos, hasta incluso complejos. Y esto, gracias a Dios, los estudiosos utilizan este término para explicar de una manera más comprensible, ¿no? Vamos a seguir más con los puntos relacionados que tiene que ver con lo humano, tiene que ver también con lo divino. Para esto, ahí dice, desde este punto de lo humano y lo divino, el ser humano está consciente de esta verdad. La verdad de que a pesar o aunque Dios trasciende su naturaleza, es grande, es lejos, pero se manifiesta hasta incluso en nuestra experiencia como ser humano, se manifiesta. Entonces, ahí podemos apreciar de que sí tenemos un Dios cercano. Hasta incluso puede sentir como uno de nosotros, sentir hambre, sentir triste, preocupado, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque nos ayuda. Los relatos antropomórficos nos ayudan a conectarnos con Dios. Hasta incluso a nivel personal. Yo pueda conectarme con Dios personalmente porque yo sé que Él es una persona como yo. Una persona que puede sentir también como yo. Seguimos.
Nosotros seguimos con los puntos importantes, porque tampoco nos vamos a decir, esto es el resumen, no, tampoco. Seguimos aprendiendo cosas y cosas. Los puntos importantes para recordar. Primero, saber de que la tendencia antropomorfizadora de Yahvista es un aspecto fascinante de la Biblia, un aspecto fascinante. Entonces, la persona que desea familiarizarse con la Biblia ya sabe de que tenemos un Dios, según este término, tenemos un Dios que está lejos, pero también cerca. Y dice, al comprender el contexto tanto histórico como también cultural, nosotros podemos apreciar la riqueza, podemos también apreciar su complejidad a través de los relatos o a través de los textos. Y el ser humano debe reconocer sus limitaciones o limitaciones que aparecen en la forma que utiliza para presentar a Dios. El ser humano debe conocer o reconocerse sus limitaciones para comprender a este Dios tan grande. De que la forma no tan suficiente para hacerle como algo que representa a un Dios tan grande. Y dice que el ser humano también podrá encontrar en la forma de representar a Dios una profunda expresión que revela la relación entre lo humano y lo divino. Entonces, el ser humano podrá encontrar en la forma que se utiliza para poder presentar a Dios algo que representa no el Dios mismo, sino algo que representa a Dios. Y esto es importante porque de lo contrario no podemos comprender lo humano y lo divino de este Dios. No podemos comprender. Pero sí, gracias a Dios, hay una manera, hay un modo, existe algo que podrá hacer para decir que sí tenemos un Dios. Lejos o cerca tenemos un Dios. Ok, vamos. Bueno, aquí todavía tenemos una explicación sobre Elohista. Por ejemplo, los ejemplos. Los ejemplos correspondientes a la tradición elohista siempre presenta a un Dios más trascendente y poderoso, como hemos dicho. Y el lenguaje es más formal. El lenguaje es muy objetivo, común. Y dice que Elohista enfatiza o enfoca más a la ley y a la liturgia. Cuando ustedes leen el libro de Levítico, ahí podría apreciar
las normas litúrgicas que el ser humano tenía para su Dios. Y dice que las historias suelen ser más teológicas. Suelen más teológicas. Quiere decir que la historia corresponde a la tradición eloísta. Es muy teológica. Se refiere a un Dios que a un ser humano que somos. Teológica, ¿no? A un Dios. Y se centra más bien en la relación entre Dios y su pueblo. Esto es la tradición eloísta. Se concentra o se centra en la relación entre Dios y su pueblo, en forma general. En forma general. En forma particular, con Moisés, para revelar su inquietud para con el pueblo. Quiere decir, Dios se revela, pero no de una forma directa, para decir que aquí estoy. No, Él utiliza Moisés para revelar su inquietud para con el pueblo, indirecta. ¿Por qué? Porque en la mente de la tradición eloísta, Dios es imposible estar cerca. Dios imposible se identifica con un nombre. Dios es muy lejos, muy grande, ni siquiera decir con tal nombre. Esto es Dios de la tradición eloísta. ¿Seguimos? Seguimos con otros puntos también para recordar. Recuerda que la Biblia es algo que no puede culminar. Siempre quedamos con algo para recordar, no para culminar. Para recordar. Primero es volver a esta palabra, antropomorfización. Y también la trascendencia de Dios. Dice, la antropomorfización nos recuerda que al atribuir cualidades humanas a Dios puede parecer contradictoria. Esto es importante notar. Puede parecer contradictoria con su naturaleza trascendente. Sin embargo, esta figura literaria se utiliza para hacer comprensible, más comprensible a un ser infinito como es Dios, a un ser grande, a un ser incognoscible. Entonces, un ser grande. Y dice que otro punto importante es que este punto de antropomorfización nos permite a nosotros, los seres humanos, nos permite relacionarnos con lo divino, Nos permite relacionarnos con Dios, aunque sea de manera limitada. Y la Biblia misma reconoce esta tensión, esta limitación, como en Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9, donde se afirma que los caminos de Dios son
infinitamente superior a lo nuestro. Entonces es importante notar de que sí tenemos algo que la Biblia misma nos afirma, que los caminos de Dios son infinitos y son superior que lo nuestro. Seguimos ahora con algo más importante que vamos a ver. Antropomorfización y la encarnación de Cristo. Recuerda, yo he dicho en algunas ocasiones de que en la vida de los seres humanos hay personas que todavía no comprende y no acepta tampoco de que Dios se hizo uno como nosotros en Jesús. Todavía hay personas hasta este momento, hasta el sol de hoy, está esperando la llegada de Mesías. Recuerda. Entonces no comprenden todavía de que tenemos a un Dios en Jesús como nosotros. Por eso aquí tenemos una explicación muy bonita, porque esto nos ilumina, nos dará un pensamiento que nos facilita para ayudar a la persona. Vamos. Dice, la encarnación en la que Dios se hizo hombre, ahí falta una palabra acá, en la que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, es un ejemplo supremo de antropomorfización. Al tomar forma humana, Dios se hizo visible. Y esto le corresponde poder entenderlo. Al tomar forma humana, Dios se hizo visible y tangible, permitiendo comprender una relación más íntima con la humanidad. Cuando hablamos de Jesús, ya todo el mundo ya sabe que Jesús que está presente en la persona de Jesús mismo, como nosotros, es una revelación. Es Dios mismo que se hizo uno como nosotros. Pero aquí hay una explicación muy bonita. Dice que es esencial recordar que la encarnación no implica una disminución de la divinidad de Cristo. No disminuye nada. Cristo sigue siendo Dios, aunque nace, cuenta con una familia, cuenta con una madre, cuenta con un padre, nace como uno de nosotros, pero su divinidad nunca se disminuye, nunca. Él sigue siendo Dios, sigue siendo divino, Dios, ¿no? Entonces por eso dice que en su persona Dios se revela su amor y su misericordia. Y cuando hablamos de amor, hablamos de misericordia,
el ser humano no debe pensar de que, bueno, el amor ya está lejos. La misericordia de Dios igual, está muy lejos. No está lejos, porque se hace presente en la persona de Jesús. Entonces, gracias a Dios. ¿Hay preguntas? De pronto ustedes quieren hacer una pregunta, porque nosotros estamos tratando de hablar de tradición elohista y tradición yavista, que no es algo nuevo cuando se trata de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Sobre todo el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, algo que realmente tiene que ver con nuestra historia y la historia de la humanidad, que está plasmado en la Biblia. Y las tradiciones existen porque el ser humano siempre trata para comprender sobre Dios y su poder. Entonces, por eso, queridos hermanos, hermanas, entonces, si alguien le pregunta a ustedes sobre el asunto yavista, elohista, ya saben ustedes que yavista simplemente trata para comprender a un Dios cercano. Ajá. Mientras elohista trata para comprender de que Dios, según ellos, es alguien que está muy lejos, no está cerca, muy lejos. Y por su grandeza no se atreven el ser humano a darle nombre. Ajá, darle nombre. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande, tan lejano y no se merece que el ser humano le da un nombre como si fuera alguien de nosotros. Esto es Dios de la tradición elohista. Vamos a pedirle un favor a Mami para dirigir la oración. Sí, por favor, sí. Y al final vamos a recibir la bendición. Señor, te damos gracias por todas las enseñanzas que hemos recibido. Que seas tú el instrumento que nos lleve a mayor conocimiento para proclamar tu palabra que hoy conocimos y se la llevamos a nuestros hermanos, para que el mundo conozca más de ti en función de cosas que de repente no sabemos o que no teníamos el conocimiento, llevársela a otros para que aprenda también de lo que cada uno aprende en estos momentos. Que todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.